Anciana fue abandonada por su hija en la alcantarilla, pero lo que encontró allí. Lupita Morales jamás imaginó que a sus 72 años su propia hija sería capaz de tamaña crueldad. Lo que comenzó como otra discusión sobre su independencia terminó de la peor manera posible, con ella cayendo en el oscuro y húmedo sistema de aguas y drenaje de la ciudad. Fue durante aquella tarde de martes que todo cambió para siempre. Verónica había llegado a casa con esa mirada determinada que Lupita ya conocía bien. Era la misma mirada de cuando decidió que su madre ya no podía conducir, la misma de cuando vendió los muebles antiguos sin preguntar, la misma de cuando empezó a hablar sobre residencias para adultos mayores. «Mamá, necesitamos hablar en serio sobre su futuro», dijo Verónica, sentándose en el sillón de la sala con una carpeta llena de papeles. «¿Qué futuro, Verónica? Yo estoy bien aquí en mi casa», respondió Lupita, continuando doblando la ropa que había sacado del tendedero. «Usted no está bien para nada. Ayer olvidó la estufa encendida, la semana pasada se perdió volviendo del mercado municipal. Ya hablé con el doctor Estrada y él está de acuerdo en que el asilo de ancianos es la mejor opción». Lupita dejó de doblar la ropa y miró fijamente a su hija. 45 años de vida. Y Verónica todavía no había aprendido a conversar en lugar de simplemente decidir. «Yo no voy a salir de mi casa. Esta casa tiene 50 años de mi vida, Verónica. Aquí te crié, cuidé de tu padre hasta el último día y aquí me voy a quedar. Usted no tiene elección, mamá. Ya firmé los papeles y el lunes vienen por usted». Fue entonces que algo se rompió dentro de Lupita. 50 años dedicados a esa familia y ahora la estaban desechando como un mueble viejo. «¿Cómo te atreves?», gritó, levantándose de la silla con una fuerza que no sabía que todavía tenía. «Esta es mi casa». «Ya no lo es», gritó Verónica de vuelta. «Ya transferí todo a mi nombre. La casa se va a vender para pagar sus gastos en el asilo». «¿Tú hiciste qué?». «Usted está enferma, mamá. Ya no puede hacerse cargo de nada. No voy a pasarme el resto de mi vida cuidando a una vieja senil». Las palabras cortaron como navaja. Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo por lo que había luchado, todo lo que había construido, se lo estaba quitando su propia hija. «Verónica, no estoy enferma, yo solo... ya basta». Verónica se levantó bruscamente, tirando algunos papeles al suelo. «Ya no aguanto más. Todos los días es algo. Todos los días me llamas quejándote, pidiendo ayuda, haciendo drama. Yo tengo mi vida, mis problemas, mis hijos que criar. Nunca te pedí que renunciaras a tu vida por mí». «¿Ah, no? ¿Y a quién llamas cuando se descompone la llave del agua? ¿Y cuando necesitas ir al médico? ¿Y cuando te sientes sola y llamas 10 veces al día?» Lupita se quedó callada un momento. Era verdad que dependía de su hija para muchas cosas, pero no era por maldad. Era porque se había dedicado tanto a la familia que nunca había aprendido a cuidar ciertas partes prácticas de la vida. «Yo puedo aprender, Verónica. Puedo contratar a un cuidador que me ayude». «¿Con qué dinero, mamá? Su pensión apenas alcanza para pagar los gastos de la casa y yo no tengo dinero de sobra para costear lujos». «¿Lujos? ¿Estás llamando lujo a querer quedarme en mi propia casa?». La discusión fue subiendo de tono, con gritos y acusaciones de ambos lados. Lupita se vio diciendo cosas que nunca había dicho, y Verónica respondiendo con una crueldad que parecía venir de años de resentimiento acumulado. Fue cuando salieron de la casa, todavía gritándose una a la otra, que ocurrió el accidente. Estaban en la banqueta frente al portón, y Lupita no notó que el sistema de aguas y drenaje había dejado una alcantarilla abierta tras los trabajos de mantenimiento de la mañana. La señalización estaba mal colocada, casi invisible al atardecer. «No voy a salir de mi casa», gritó Lupita, dando pasos hacia atrás durante la discusión. «Sí vas a salir. No sirve de nada hacer berrinche como niña», respondió Verónica, también moviéndose sin prestar atención a su alrededor. Lo que sucedió a continuación pareció pasar en cámara lenta. Verónica hizo un movimiento brusco con las manos, empujando el aire de manera exagerada mientras gritaba. Lupita, tratando de alejarse, pisó en falso,
y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El grito que dio resonó por los túneles mientras caía, golpeándose contra las paredes de concreto antes de llegar al fondo lodoso del sistema de drenaje. El dolor en el tobillo fue inmediato e intenso. Desde arriba escuchó la voz de Verónica. «Mamá, mamá, ¿está bien?». Lupita intentó responder, pero su voz salió demasiado débil. Oyó pasos corriendo en la superficie y luego más voces. La gente se estaba juntando, tratando de ayudar. «¿Alguien tiene una cuerda?», gritó alguien. «¿Ya llamaron a los bomberos?», preguntó otra voz. Lupita intentó levantarse, pero el dolor en el tobillo era insoportable. Estaba mojada, sucia y completamente desorientada. La luz del día que entraba por la alcantarilla era débil y lograba ver muy poco del entorno a su alrededor. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. «Mamá, aguanta, ya viene la ayuda», gritó Verónica desde arriba. Pero a medida que pasaban los minutos, Lupita empezó a darse cuenta de que el rescate no sería tan sencillo como había imaginado. La alcantarilla era profunda y el acceso a los túneles era complicado. Oyó conversaciones sobre equipos especiales, sobre la necesidad de llamar a un equipo técnico del ayuntamiento municipal. El agua sucia del drenaje olía fuerte, y Lupita sintió asco al darse cuenta de que estaba sentada en lodo cuya composición prefería ni imaginar. Su ropa estaba completamente empapada y empezaba a sentir frío. «Verónica», intentó gritar, pero su voz no tenía fuerza suficiente para llegar a la superficie. Con mucho esfuerzo, logró arrastrarse hasta una parte un poco más alta del túnel, donde había menos agua. Fue entonces cuando su mano tocó algo extraño en la pared de concreto. Parecía haber una abertura, como si parte de la pared se hubiera derrumbado. Curiosa y sin tener mucho que hacer mientras esperaba ayuda, Lupita tanteó la abertura con cuidado. Sus manos encontraron lo que parecía ser un espacio vacío detrás de la pared. Intentó meter el brazo en la abertura y sintió que sus dedos tocaban algo metálico. Con dificultad, logró jalar el objeto. Era pesado y frío, y cuando lo acercó a su rostro, con la poca luz que había, vio que brillaba de manera diferente. Parecía ¿dorado? Lupita frotó el objeto contra su blusa mojada, tratando de quitarle la suciedad. Cuanto más lo limpiaba, más convencida quedaba de que era oro de verdad. Era una moneda, muy antigua por lo que alcanzaba a ver, con símbolos que no reconocía. Emocionada por el descubrimiento, metió la mano nuevamente en la abertura y encontró más monedas. Eran varias, todas parecidas, pesadas y frías. Guardó algunas en la blusa, anudando la tela para hacer un atillo improvisado. Desde arriba, seguía oyendo voces, pero ahora parecían más lejanas. Alguien estaba explicando que el rescate sería más complicado de lo que habían imaginado, que necesitarían equipos especiales que solo llegarían al día siguiente. «¿Cómo que solo hasta mañana?», oyó la voz alterada de Verónica. «Mi mamá está ahí abajo». «Señora, entendemos su preocupación, pero es cuestión de seguridad. El túnel podría derrumbarse si intentamos un rescate sin los equipos adecuados. Ella está en un lugar relativamente seguro, y mañana temprano estaremos aquí con todo lo que necesitamos». Lupita sintió un nudo en el pecho. Tendría que pasar toda la noche ahí abajo, sola, en la oscuridad y con frío. Pero al mismo tiempo, había algo casi poético en esa situación. Había sido literalmente arrojada bajo tierra por su propia hija, y ahora había encontrado un tesoro. ¿Sería una señal? ¿Estaría el universo tratando de decirle algo? Durante las horas que siguieron, Lupita exploró lo que pudo del túnel en el que estaba. Era antiguo, claramente construido décadas antes de los sistemas modernos de drenaje. Las paredes tenían ladrillos expuestos en algunas partes, y se dio cuenta de que aquel no era un túnel cualquiera. Buscando más monedas, encontró pedazos de madera podrida, restos de lo que parecían ser muebles antiguos, e incluso papeles empapados que estaban completamente ilegibles. Era como si alguien hubiera escondido cosas allí hace mucho tiempo. La noche fue larga y terrible. Lupita no pudo dormir,
tanto por el dolor en el tobillo como por el frío y la incomodidad. Se quedó pensando en todo lo que había sucedido, en la discusión con Verónica, en las palabras crueles que se habían dicho, pero también se quedó pensando en las monedas. Si fueran de oro verdadero, como sospechaba, podrían valer mucho dinero, quizás lo suficiente para cambiar su situación por completo. Cuando amaneció, escuchó movimiento allá arriba, voces nuevas, equipos siendo montados, y finalmente la voz de un bombero llamándola. «Señora Lupita, ¿puede oírme? Estoy aquí», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. El rescate tomó aún algunas horas. Bajaron equipos, montaron un sistema de poleas y finalmente lograron traerla de vuelta a la superficie. Lupita estaba irreconocible, cubierta de lodo y suciedad, pero viva y extrañamente decidida. Verónica estaba esperando, con los ojos rojos de quien había llorado. «Mamá, lo siento. No quise. Fue un accidente». «Lo sé, hija», respondió Lupita, abrazando a su hija a pesar de toda la suciedad. «Lo sé». Pero en el fondo del corazón, Lupita no estaba segura de si realmente había sido un accidente. Las palabras duras que Verónica había dicho aún resonaban en sus oídos, y ahora ella tenía algo que su hija no sabía que existía. En el hospital, mientras atendían su tobillo torcido y algunos rasguños, Lupita escondió cuidadosamente las monedas que había encontrado. Nadie sabía que ella tenía algo, y quería mantenerlo en secreto hasta descubrir exactamente qué había encontrado. El médico dijo que necesitaría estar en observación por unos días, pero que no había nada grave. Verónica se quedó al lado de la cama, claramente sintiéndose culpable por lo que había sucedido. «Mamá, sobre aquella conversación de ayer, tal vez fui demasiado apresurada. Quizás podamos encontrar otra solución». «¿Qué tipo de solución?» «No sé. Tal vez un cuidador que pase el día con usted. O quizás pueda ir más seguido a la casa». Lupita miró a su hija con una mezcla de cariño y desconfianza. Era bueno escuchar que Verónica estaba reconsiderando, pero sabía que cuando la culpa pasara, probablemente volverían al mismo problema. «Hablemos de eso cuando salga de aquí», dijo Lupita. «Por ahora solo quiero descansar». Esa noche, sola en la habitación del hospital, Lupita examinó mejor las monedas que había encontrado. Eran 4 en total, todas muy pesadas y con inscripciones que no lograba descifrar completamente. Una de ellas tenía una fecha que parecía ser 1876, pero estaba difícil de leer. Recordó un programa de televisión que a veces veía sobre antigüedades y objetos raros. La gente llevaba cosas viejas a especialistas para que las evaluaran y a veces descubrían que tenían verdaderas fortunas escondidas en casa. ¿Sería que sus monedas eran valiosas? Y si lo eran, ¿cuánto podrían valer? A la mañana siguiente, cuando la enfermera trajo el desayuno, Lupita pidió que sintonizaran el canal donde pasaban el programa de antigüedades. Por suerte, era justo la hora en que estaba pasando. En el programa, un hombre había llevado monedas muy parecidas a las que ella había encontrado. El especialista explicó que eran monedas de oro de un periodo específico de la historia de México y que cada una podría valer miles de pesos, dependiendo del estado de conservación. Lupita casi se atragantó con el café. ¿Miles de pesos? Y tenía 4 monedas. Pasó el resto del día pensando qué hacer con esa información. No podía simplemente aparecer con las monedas sin explicar dónde las había encontrado. Y si contaba la verdad, tal vez otras personas quisieran explorar el túnel donde ella estuvo. Pero había algo aún más preocupante. Si las monedas estaban ahí, quizás había muchas más cosas escondidas en ese lugar. Tal vez ella había encontrado solo una pequeña parte de un tesoro más grande. Cuando le dieron de alta al tercer día, Lupita estaba decidida a volver al lugar donde había caído. Pero no sería fácil. La alcantarilla había sido cerrada de nuevo y habría personas vigilando el área. Verónica la llevó de vuelta a casa y se quedó por unas horas acomodando cosas y preparando comida. Mamá, estaba pensando, ¿qué tal si traigo a los niños para comer el domingo? Hace tiempo que no lo hacemos. Sería genial, hija, respondió Lupita,
pero su mente estaba en otro lado. Cuando Verónica finalmente se fue, prometiendo volver al día siguiente, Lupita se quedó sola con sus planes. Esperó hasta la madrugada e, ignorando el dolor en el tobillo, se vistió con ropa oscura y salió de casa. La alcantarilla quedaba a solo 2 cuadras de distancia, en una calle que durante el día tenía movimiento, pero de noche estaba completamente desierta. Cuando llegó al lugar, vio que habían puesto una tapa de hierro pesada sobre la abertura. Lupita miró a su alrededor asegurándose de que estaba sola. Con mucho esfuerzo, logró mover la tapa lo suficiente para crear una abertura por donde pudiera pasar. Antes de bajar, ató una cuerda que había traído de casa a un poste cercano. Bajar fue más difícil la segunda vez, porque ahora sabía lo que estaba haciendo y tenía más miedo. Pero la posibilidad de encontrar más tesoros le dio valor para continuar. En el fondo del túnel usó una linterna pequeña que había traído para explorar mejor el área. Fue entonces cuando descubrió que la abertura en la pared era mucho más grande de lo que había percibido la primera vez. Gateando por el agujero, Lupita encontró una cavidad que parecía haber sido excavada a propósito. Y ahí dentro, protegidas por un trapo encerado viejo, estaban más monedas, muchas más. También había otros objetos, joyas, relojes antiguos, e incluso algunos papeles que, a pesar de estar dañados por el tiempo, aún tenían parte del texto legible. Parecían ser documentos de propiedad, recibos y cartas personales. Lupita llenó una bolsa con todo lo que pudo cargar y subió de vuelta a la superficie. Su corazón latía tan fuerte que tuvo miedo de desmayarse. Llevaba una fortuna y nadie lo sabía. De vuelta en casa, esparció todo sobre la mesa de la cocina y trató de organizar lo que había encontrado. Las monedas eran muchas, todos los relojes parecían antiguos y caros, y las joyas, incluso sucias y manchadas por el tiempo, claramente tenían valor. En los papeles legibles logró leer el nombre Salvador Aguirre Morales varias veces y una fecha que parecía ser de 1953. También había referencias a una hacienda de la familia y algo sobre tiempos difíciles y protección del patrimonio. Lupita comenzó a entender lo que había encontrado. Alguien, décadas atrás, había escondido los bienes de la familia en ese túnel, probablemente durante algún período de inestabilidad o dificultad económica, y nunca había vuelto a buscarlos. Ahora estaba frente a un dilema moral. Aquellas cosas no eran técnicamente suyas, pertenecían a una familia que quizás ni siquiera sabía que aún existían, pero al mismo tiempo estaban abandonadas desde hacía más de 50 años, y ella las había encontrado por casualidad, después de haber sido literalmente arrojada ahí. Pasó los días siguientes investigando discretamente sobre la familia Aguirre y sobre la historia del barrio. En la Biblioteca Pública del Estado, descubrió que realmente había existido una familia rica con ese nombre en la región, pero que se había mudado a otro estado en la década de 1950, después de problemas financieros. La bibliotecaria, una señora llamada Ximena, notó el interés de Lupita en los registros históricos locales. ¿Está investigando historia familiar?, preguntó Ximena. Algo así, respondió Lupita sin entrar en detalles. Es fascinante cómo algunas familias simplemente desaparecieron de la región sin dejar rastro. Los Morales, por ejemplo, eran dueños de la mitad de las tierras aquí alrededor. De repente vendieron todo a toda prisa y desaparecieron. ¿Sabe usted qué pasó? Problemas con acreedores, según se comenta. El patriarca había hecho algunas inversiones malas, y cuando los bancos vinieron a cobrar lo perdieron todo. Dicen que huyeron durante la madrugada. Lupita sintió un alivio extraño. Si la familia había huido por problemas de deudas, significaba que aquellos bienes probablemente ya estaban perdidos. Quizás solo estaba poniendo aquel tesoro de nuevo en circulación. Pero aún quedaba el problema práctico de cómo transformar aquellos objetos en dinero sin levantar sospechas. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Fue entonces cuando recordó a su vecino, don Arturo, que trabajaba con objetos antiguos.
Tenía un pequeño bazar en el centro histórico, donde compraba y vendía muebles, joyas y otras antigüedades. Al día siguiente, Lupita separó solo 2 monedas y un reloj, y fue al bazar de don Arturo. Quería tantear el terreno antes de comprometerse con algo más grande. Don Arturo, buenas tardes. Quería que le echara un vistazo a unas cosas que encontré en mi casa. Eran de mi mamá, que falleció hace años, y nunca supe si tenían algún valor. Don Arturo, un hombre de unos 60 años, tomó una lupa y examinó cuidadosamente los objetos. Doña Lupita, ¿tiene idea de lo que trae aquí?, preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Son valiosos? Valiosos es poco. Estas monedas son de oro puro, de una serie muy rara. Y este reloj es una marca suiza que ya no existe. Solo esto vale, bueno, vale mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero, don Arturo? Mire, tendría que investigar mejor para darle un valor exacto, pero solo estas 2 monedas deben valer unos 15,000 pesos cada una. Y el reloj puede llegar a los 20,000 si funciona. Lupita tuvo que sujetarse de la mesa para no caerse. Eran solo 3 artículos y ya sumaban más de 50,000 pesos. Y ella tenía mucho, mucho más en casa. ¿Le gustaría vender? Aún no lo he decidido, don Arturo. Quiero pensarlo un poco más, pero gracias por la tasación. Al salir del bazar, Lupita estaba completamente aturdida. Tenía una fortuna escondida en casa y nadie lo sabía. Por primera vez en meses se sintió verdaderamente independiente. Pero cuando llegó a casa, encontró a Verónica esperando en la sala, con una expresión preocupada. «Mamá, ¿dónde estaba? Llegué aquí y no había nadie. Me preocupé». «Salí a resolver unos asuntos, hija. No sabía que ibas a venir hoy». «¿Qué asuntos? Apenas puede caminar bien con ese tobillo». Lupita se dio cuenta de que tendría que ser más cuidadosa. Verónica estaba claramente desconfiada, probablemente aún sintiéndose culpable por el accidente y queriendo vigilar de cerca. Fui a la biblioteca a investigar unas recetas y luego pasé a la farmacia. Podría haberme llamado, yo le traía lo que necesitara. Verónica, necesito salir de casa a veces. No puedo estar encerrada aquí como una prisionera. La hija suspiró, claramente exasperada. No es eso, mamá. Es que después de lo que pasó, de lo que tú hiciste pasar, quieres decir. Las palabras salieron antes de que Lupita pudiera controlarse. Verónica palideció. Mamá, ya me disculpé 1000 veces. Fue un accidente. Fue porque yo recuerdo que gritabas que ya no aguantabas cuidarme. Estaba nerviosa. Dije cosas que no debía. Pero yo nunca la empujaría a usted a propósito. Lupita miró a los ojos de su hija y vio algo que la dejó inquieta. No era exactamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Verónica probablemente no había planeado empujarla, pero en el momento de enojo, quizá no le importó mucho lo que pasara. Está bien, Verónica. Olvidémonos de esto, pero necesito mi independencia. No puedo vivir siendo vigilada todo el tiempo. No la estoy vigilando, mamá. La estoy cuidando. Es lo mismo, desde mi punto de vista. La hija se quedó en casa por 1 hora más, arreglando cosas que no necesitaban arreglarse y haciendo preguntas sobre la rutina de Lupita. Era claro que buscaba señales de que su madre no podía cuidarse sola. Cuando Verónica finalmente se fue, Lupita se encerró en su cuarto y tomó una de las cartas que había encontrado en el túnel. Con paciencia, logró descifrar parte del texto. Salvador, las cosas se están poniendo difíciles aquí. Los acreedores amenazan con quitarlo todo. Ya escondí lo que pude en el lugar que acordamos. Si algo nos pasa, al menos las próximas generaciones tendrán algo. La carta estaba firmada por alguien llamado Beatriz y fechada en septiembre de 1953. Lupita entendió que esa familia realmente había enfrentado dificultades serias y que alguien había tenido la previsión de esconder parte de los bienes para protección. El problema es que, al parecer, nunca pudieron regresar a recuperarlos. Decidió hacer una investigación más profunda en la biblioteca. Al día siguiente, volvió allí y pidió ayuda a Jimena para encontrar más información sobre la familia Aguirre. «Doña Lupita, ¿puedo preguntarle por qué está tan interesada en esta familia en particular?»
Lupita dudó por un momento. Ximena parecía una persona confiable, y quizá necesitaba una aliada para manejar toda esa situación. Ximena, si le cuento algo, ¿promete guardar el secreto? Claro, puede hablar. Cuando me caí en esa alcantarilla la semana pasada, encontré algunas cosas que pertenecían a esta familia. Cosas que estuvieron escondidas durante décadas. ¿Qué tipo de cosas? Objetos de valor, mucho valor. Ximena abrió los ojos de par en par. ¿Me está hablando de un tesoro? Es una forma de decirlo. Dios mío, doña Lupita. Eso lo cambia todo, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, la estaban prácticamente obligando a salir de su casa y ahora encuentra algo que puede resolver todos sus problemas financieros. Es casi como un milagro. Lupita no había pensado en eso, pero era verdad. La habían tirado literalmente a la basura por su propia hija y había encontrado algo que le podía dar independencia total. Ximena, ¿cree que estoy haciendo algo malo al quedarme con estas cosas? Doña Lupita, esa familia lo abandonó todo y desapareció hace más de 50 años. Si hubieran querido recuperar los bienes, habrían vuelto a buscarlos. El hecho de que usted los haya encontrado por casualidad, después de todo lo que ha pasado, me parece una señal de que estaba destinado a ser así. ¿De verdad lo cree? Lo creo. Y más que eso, creo que usted merece esta oportunidad. Después de toda una vida cuidando de su familia, de repente se ve tratada como una carga. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que aún puede cuidar de sí misma. La conversación con Ximena le dio una nueva perspectiva a Lupita. Empezó a ver el hallazgo no como algo que estaba robando, sino como una oportunidad que la vida le había dado para empezar de nuevo. En los días siguientes, volvió al túnel 2 veces más, siempre durante la madrugada. Había muchas más cosas escondidas de lo que había imaginado al principio. Además de las monedas y joyas, encontró documentos que mostraban que la familia Aguirre había sido aún más rica de lo que pensaba. Había escrituras de propiedades, acciones de empresas que ya ni existían, e incluso algunos lingotes de oro pequeños, envueltos cuidadosamente en tela encerada. Lupita calculó que, en total, había encontrado el equivalente a por lo menos 500,000 pesos en valores actuales. Era una fortuna que cambiaría completamente su vida. Pero también trajo nuevos problemas. ¿Cómo explicaría su repentina independencia financiera? ¿Cómo vendería los objetos sin levantar sospechas? Y principalmente, ¿cómo lidiaría con Verónica, que seguramente notaría cambios en el nivel de vida de su madre? El primer paso fue hablar de nuevo con don Arturo. Esta vez llevó más objetos y fue directa al asunto. Don Arturo, tengo una propuesta para usted. Tengo muchas más cosas como las que le traje el otro día, pero necesito venderlas con discreción. Doña Lupita, ¿puedo preguntarle de dónde salieron tantas antigüedades? Lupita había preparado una historia. Eran de mi tía Inés, que vivía en la provincia. Ella falleció recientemente y me dejó todo a mí. Pero mi hija no lo sabe, y prefiero mantenerlo así por ahora. Son cuestiones de familia, usted entiende. Don Arturo asintió con la cabeza. Él trataba con familias complicadas desde hacía años, y sabía que no siempre era sencillo lidiar con herencias y parientes. Puedo hacer negocio con usted, doña Lupita, pero tendría que ser poco a poco para no llamar la atención, y yo me quedaría con un porcentaje por la intermediación. ¿Cuánto sería ese porcentaje? 20%. Es el estándar del mercado. Lupita aceptó. Incluso perdiendo 20%, todavía se quedaría con una cantidad suficiente para cambiar su vida por completo. Durante las semanas siguientes se desarrolló una rutina. Lupita llevaba algunos objetos por vez a don Arturo, quien los vendía a coleccionistas y otros comerciantes de antigüedades. El dinero se iba depositando en una cuenta nueva que ella abrió en otro banco, lejos de donde Verónica pudiera descubrirlo. Pero su hija se estaba volviendo cada vez más desconfiada. Lupita había comprado ropas ligeramente mejores, estaba comiendo mejor y parecía más segura e independiente. «Mamá, usted está diferente», dijo Verónica durante una visita. «¿Diferente cómo?» «Más... no sé,
más animada. ¿Y esas ropas nuevas? ¿De dónde salieron? Encontré unas promociones buenas en el bazar del centro histórico. ¿Con qué dinero, mamá? Su pensión apenas cubre los gastos. Ahorré un poco en los últimos meses. Verónica no pareció convencida, pero no insistió en el asunto, al menos por ese momento. El problema es que comenzó a visitar con más frecuencia, siempre con excusas para echar un vistazo a la casa y a las cosas de su madre. Lupita se dio cuenta de que estaba siendo investigada. Fue entonces cuando decidió acelerar sus planes. Con el dinero que ya había acumulado, podía empezar a pensar en alternativas más concretas para su situación. Lo primero que hizo fue buscar un abogado para entender mejor sus derechos con respecto a la casa. Descubrió que Verónica había usado un documento de poder que Lupita había firmado años atrás, cuando su esposo estaba enfermo, para transferir la propiedad. Doña Lupita, esta transferencia puede ser cuestionada legalmente, explicó el abogado, el licenciado Figueroa. Usted firmó este poder en circunstancias específicas y fue usado para fines diferentes. ¿Eso significa que puedo recuperar mi casa? Es posible, pero sería un proceso largo y costoso, y usted tendría que probar que fue coaccionada o engañada. ¿Y si no quiero entrar en pleito con mi hija? ¿Qué otras opciones tengo? Usted podría comprar una propiedad nueva. Con independencia financiera no necesitaría depender de nadie. La idea de comprar una casa propia, lejos de todo ese lío familiar, comenzó a tomar forma en la mente de Lupita. Empezó a buscar departamentos pequeños en otras zonas de la ciudad. Fue durante una de esas visitas que conoció a doña Socorro, una señora viuda de 75 años que estaba vendiendo su departamento para mudarse cerca de sus hijos. ¿Por qué se muda, doña Socorro? Ay, hija mía, es que mis hijos creen que ya no puedo vivir sola. Quieren que me vaya cerca de ellos, a un conjunto habitacional para adultos mayores. ¿Y usted quiere ir? Para ser honesta, no mucho. Me gusta mi independencia, pero ellos insisten tanto que terminé aceptando. Lupita vio una oportunidad. Doña Socorro, ¿qué tal si usted no vende el departamento, sino que me lo alquila a mí? Así usted mantiene la propiedad, tiene un ingreso extra, y si algún día quiere regresar, puede. Interesante, pero ¿usted tiene con qué pagar la renta? Sí, sí tengo. Y puedo pagar por adelantado si usted prefiere. El acuerdo se cerró rápidamente. Lupita pagó 6 meses de renta por adelantado y además un depósito de garantía, todo con el dinero que había estado recibiendo de la venta de las antigüedades. El departamento era pequeño pero cómodo, en un barrio tranquilo y bien servido de transporte público. Tenía 2 recámaras, una sala, cocina y área de servicio. Era perfecto para una persona sola que quería empezar de nuevo la vida. Pero aún estaba el problema de cómo salir de la casa actual sin generar una guerra con Verónica. Lupita decidió que sería gradual. Empezó llevando algo de ropa y objetos personales al departamento nuevo, siempre cuando la hija no estaba cerca. También continuó sus visitas nocturnas al túnel. Había encontrado más cosas, incluyendo una pequeña colección de piedras preciosas que estaban guardadas en una cajita de metal. Aparentemente, la familia Aguirre había sido aún más próspera de lo que los documentos iniciales sugerían. En una de esas visitas, sin embargo, Lupita se llevó un susto. Cuando estaba subiendo de regreso a la superficie, escuchó voces acercándose. Rápidamente, cerró la tapa de la alcantarilla y se escondió detrás de unos autos estacionados. Eran 2 hombres conversando en voz baja. «Estoy seguro de que alguien está moviendo aquí», dijo uno de ellos. «La tapa estaba medio abierta ayer». «Puede ser solo vandalismo», respondió el otro. «Pero vamos a estar pendientes. Si es alguien buscando un lugar para esconderse o drogarse, tenemos que reportarlo al ayuntamiento municipal». Lupita esperó a que se alejaran antes de salir del escondite. Se dio cuenta de que su actividad nocturna había sido notada y que tendría que ser aún más cuidadosa, o parar por completo. Decidió que ya había recuperado suficiente del tesoro. Tenía dinero más que suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, y seguir arriesgando podría echar todo a perder.
La semana siguiente, finalizó la mudanza al departamento nuevo. Llevó solo su ropa y objetos personales más importantes, dejando muebles y otros artículos en la casa vieja. Cuando Verónica descubrió que su madre se había mudado, la reacción fue explosiva. «¿Cómo que usted se mudó sin decirme?», gritó por teléfono. «Verónica, yo soy una persona adulta. Puedo tomar mis propias decisiones». «¿Pero cómo? ¿Con qué dinero? Usted no tiene con qué pagar la renta». «Sí, sí tengo. Conseguí un préstamo usando mi pensión como garantía. Era mentira, pero Lupita no podía decir la verdad». «¿Qué locura es esa, mamá? Se va a endeudar y al final va a tener que venir a vivir conmigo de todas formas». «Yo no lo haré, Verónica. Estoy muy bien aquí». «¿Dónde queda ese departamento? Voy para allá ahora mismo». Lupita dio la dirección, sabiendo que no serviría de nada intentar ocultarlo. Verónica llegó una hora después, claramente furiosa. «Mamá, ¿qué lugar es este? Ni siquiera sabes si la vecindad es segura, si...» «Verónica, para. El departamento es excelente, el barrio es tranquilo, y yo estoy feliz aquí». «¿Feliz? Usted está delirando. Esto es todo muy extraño. ¿De dónde salió el dinero para esto? Y no me venga con ese cuento del préstamo, porque yo sé cuánto gana usted». Lupita miró a su hija con una mezcla de tristeza y determinación. «Verónica, siéntate aquí que vamos a hablar en serio. Estoy escuchando. Tú me empujaste en esa alcantarilla porque dijiste que ya no soportabas cuidarme, ¿recuerdas?» «Mamá, ya te expliqué que fue un accidente. Déjame terminar. Dijiste que yo era una carga, que estaba estorbando tu vida. Pues bien, ahora ya no estorbo más. Vivo sola, me mantengo sola, y no necesito nada de ti». «Eso es imposible. Usted no tiene suficiente dinero». «Sí tengo. Y si quieres mantener contacto conmigo, vas a tener que aceptar que soy independiente. Si no quieres, es tu problema. Yo ya te crié. Cumplí con mi obligación de madre. Ahora quiero vivir mi vida». Verónica se quedó callada por unos minutos, claramente procesando lo que su madre le estaba diciendo. «¿De dónde salió ese dinero, mamá? Todo esto es muy sospechoso». «Verónica, hay cosas que no sabes de mí. Siempre las ha habido. Tuve una vida antes de que nacieras y tengo una vida que no gira en torno a ti». «¿Qué cosas?» «Eso no es asunto tuyo. Lo que importa es que estoy bien, estoy segura y estoy feliz. Si quieres ser parte de mi vida, serás bienvenida. Pero como visita, no como fiscal». Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, Verónica salió del departamento visiblemente afectada. Lupita sabía que su hija no se rendiría fácilmente y que probablemente trataría de descubrir el origen del dinero, pero se sentía más fuerte y segura de lo que se había sentido en años. En los meses siguientes, Lupita organizó su nueva vida. Compró muebles sencillos pero cómodos, decoró el departamento a su gusto y estableció una rutina que incluía caminatas en el parque, visitas a la biblioteca pública del estado y clases de crochet en un centro comunitario cercano. Ximena se convirtió en una amiga cercana. Lupita le contó toda la verdad sobre el tesoro, y la bibliotecaria se volvió su confidente y consejera. «Doña Lupita, está usted irreconocible», dijo Ximena durante una de sus conversaciones. «Parece 10 años más joven». «Es que por primera vez en la vida estoy viviendo para mí misma», respondió Lupita. «Siempre viví para mi esposo, para mi hija, para la familia. Ahora descubrí que puedo vivir para mí». «¿Y Verónica? ¿Cómo van las cosas con ella?» «Complicadas. No acepta que sea independiente. Anda investigando mi vida, haciendo preguntas sobre el dinero. La semana pasada hasta contrató un detective privado para seguirme». «¿Un detective? ¡Qué absurdo!». «Sí. Me di cuenta porque empezó a aparecer el mismo hombre en varios lugares donde iba. Cuando confronté a Verónica, confesó». «¿Y qué hiciste?» «Hablé con el detective directamente. Le expliqué que soy una persona adulta en plena capacidad mental
y que no estaba haciendo nada ilegal, dejó de seguirme. Pero la presión de Verónica siguió aumentando. Aparecía en el departamento sin avisar, hacía preguntas indiscretas a los vecinos e incluso trató de convencer a doña Socorro de que rompiera el contrato de renta. Fue entonces cuando Lupita decidió tomar una medida más drástica. Con parte del dinero que aún le quedaba, compró un departamento pequeño en otra colonia, esta vez a su propio nombre. Sería su plan B, por si la situación con Verónica se volvía insostenible. Pero antes de que pudiera poner el plan en acción, algo inesperado sucedió. Durante una de sus caminatas en el parque, Lupita fue abordada por un hombre de aspecto descuidado que claramente vivía en la calle. «Señora, ¿puedo hablar con usted un momentito?» Lupita se puso a la defensiva, pero el hombre no parecía amenazador. «¿Qué quieres?» «Es que la he visto saliendo de esa alcantarilla varias veces durante la madrugada. Yo vivo por aquí, cerca, debajo del puente. Sé que no es asunto mío, pero me dio curiosidad». El corazón de Lupita se aceleró. Alguien había visto sus visitas nocturnas. «No sé de qué estás hablando». «Señora, sin ofender, pero usted no parece del tipo que anda en las alcantarillas por diversión. Si encontró algo allá abajo, yo no se lo voy a contar a nadie. Solo quería saber si quedó algo». Lupita observó al hombre con más atención. Tendría unos 50 años. Estaba claramente desnutrido y con ropa sucia, pero sus ojos no tenían la agresividad o malicia que ella esperaría de alguien intentando chantajearla. «¿Cómo te llamas?» «Pascual, doña. Pascual Reyes». «Pascual, ¿qué es lo que quieres exactamente?» «Mire, doña, no tengo dónde dormir, no tengo qué comer la mayoría de los días. Si usted encontró algún tesoro allá abajo, no le estoy pidiendo la mitad ni nada de eso. Solo quería ayuda para conseguir un cuartito, tal vez un trabajo». Lupita estudió el rostro de Pascual. Había algo honesto en su enfoque, una humildad que la conmovió. «Pascual, ¿por qué vives en la calle?» «Ah, doña, es una historia larga. Perdí el empleo hace unos años, no pude pagar la renta, mi familia me dio la espalda. Una cosa llevó a la otra y terminé en la calle. Ya he intentado empezar de nuevo varias veces, pero es difícil conseguir trabajo sin dirección y conseguir dirección sin trabajo. ¿Tienes algún vicio? ¿Bebes mucho? ¿Usas drogas?» «No, señora. A veces me tomo una chelita cuando consigo dinero, pero nada grave. Drogas nunca he usado». Lupita tomó una decisión impulsiva. «Pascual, voy a hacerte una propuesta. Necesito a alguien para que cuide un departamento que compré. Sería como un conserje, pero viviendo ahí. Tendrías salario, tendrías donde dormir y tendrías una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Aceptarías?» «Doña, ¿habla en serio?» «Sí, pero hay una condición. No puedes decirle a nadie que me viste salir de esa alcantarilla. Es un secreto entre nosotros». «Trato hecho, doña. Lo que usted quiera». Lupita le dio la dirección del departamento que había comprado y quedó de verse con Pascual al día siguiente. Sería una experiencia arriesgada, pero tenía un buen presentimiento sobre ese hombre. En el siguiente encuentro, Pascual llegó limpio y con ropa lavada. Lupita le mostró el departamento y explicó cuáles serían sus responsabilidades. «Es pequeño, pero es tuyo», dijo ella. «A cambio, cuidas el edificio, recibes correspondencia para mí aquí, y estás disponible si necesito alguna ayuda». «Doña Lupita, usted es un ángel. Le juro que no se arrepentirá». «Espero que no, Pascual. Todo mundo merece una segunda oportunidad». El arreglo funcionó mejor de lo que Lupita esperaba. Pascual resultó ser responsable, cuidadoso con el departamento y profundamente agradecido por la oportunidad. En pocas semanas, había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de materiales de construcción. Pero la situación con Verónica seguía empeorando. La hija había descubierto el segundo departamento y estaba furiosa. «Mamá, ¿ahora son 2 departamentos? ¿De dónde está saliendo tanto dinero?» «Verónica, eso no es asunto tuyo. Claro que es asunto mío. Usted es mi madre, y si está metida en algo ilegal». «¿Ilegal? ¿Qué ilegal, Verónica?»
No sé, lavado de dinero, receptación, qué sé yo. Las personas mayores son usadas para esas cosas porque nadie sospecha. Lupita miró a su hija con incredulidad. ¿De verdad crees que tu madre de 72 años está metida en el crimen organizado? Ya no sé qué pensar, mamá. Usted era pobre, dependía de mí para todo, y de repente aparece con dinero para comprar departamentos. ¿Y no se te ocurre que tal vez siempre tuve recursos, pero nunca te lo conté? ¿Qué recursos? Usted siempre se quejaba de que el dinero no alcanzaba, porque quería que aprendieras el valor de las cosas. Pero eso no significa que fuera realmente pobre. Era una mentira, pero Lupita esperaba que fuera convincente. Entonces me dejó pagar sus cuentas, sus medicinas, sus doctores, sabiendo que tenía dinero ahorrado. Yo nunca te pedí que pagaras nada, Verónica. Tú asumiste esas responsabilidades porque creíste que yo era incapaz de cuidarme. Eso es deshonesto, mamá. Deshonesto es empujarme a una alcantarilla porque no quieres cuidar a tu propia madre. Yo no la empujé, sí lo hizo. Y ahora está enojada porque descubrió que no tiene que preocuparse por mí. La discusión terminó con Verónica saliendo furiosa y prometiendo descubrir la verdad. Lupita sabía que la situación estaba llegando a un punto insostenible. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, que se presentó como abogado. Doña Lupita, mi nombre es licenciado Lozano. Represento a su hija, Verónica Morales Méndez. ¿Qué es lo que quiere ahora? Su hija está preocupada por su salud mental y financiera. Solicitó que yo investigara la posibilidad de un proceso de interdicción. Lupita sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Interdicción? Sí. Cuando una persona de edad avanzada presenta conductas que sugieren incapacidad para gestionar sus propios bienes, la familia puede pedir al Poder Judicial que nombre un curador para cuidar los intereses de esa persona. Yo no estoy loca. Nadie dice que usted esté loca, doña Lupita. Pero su hija alega que han habido cambios repentinos e inexplicables en su patrón de comportamiento y gastos. Esto podría ser señal de demencia o de que alguien se está aprovechando de usted. ¿Quién? Personas de malas intenciones que se aprovechan de adultos mayores vulnerables. Los convencen para hacer malas inversiones, comprar cosas innecesarias o incluso transferir propiedades. Lupita se dio cuenta de la gravedad de la situación. Si Verónica lograba probar que estaba siendo manipulada o que tenía problemas mentales, perdería toda su independencia. Licenciado Lozano, estoy en plena capacidad mental. Puedo demostrarlo con exámenes médicos, evaluaciones psicológicas, lo que sea necesario. Sería interesante, sí, pero también tendría que explicar de dónde vino el dinero para las adquisiciones recientes. ¿Por qué? ¿Es un delito tener dinero? No, pero si el dinero provino de una fuente dudosa, o si alguien la está manipulando para hacer gastos, eso podría justificar una tutela temporal. Lupita pidió un tiempo para pensar y hablar con su propio abogado. El licenciado Lozano dejó una tarjeta y dijo que volvería la semana siguiente. Cuando se quedó sola, Lupita se desesperó. Todo lo que había logrado podría perderse por la desconfianza de su propia hija. Y lo peor es que no podía contar la verdad sin incriminarse. Decidió buscar al licenciado Figueroa, el abogado con quien ya había consultado antes. Licenciado Figueroa, mi hija quiere interdictarme. ¿Qué puedo hacer? Doña Lupita, usted puede impugnar el proceso, pero tendría que demostrar que está en plena capacidad mental y que el dinero que tiene es legítimo. ¿Y si no puedo comprobar el origen del dinero? Entonces se complica. El juez podría entender que realmente hay algo sospechoso sucediendo. Pero licenciado Figueroa, hipotéticamente hablando, si una persona encontrara un tesoro abandonado hace décadas, ¿legalmente ese tesoro sería de ella? El licenciado Figueroa miró a Lupita con interés. Es una situación compleja. En teoría, un tesoro encontrado en propiedad pública pertenece al Estado, pero si hubiera estado abandonado por más de 50 años, sin ningún heredero conocido reclamándolo, y si se encontrara por casualidad, bueno, sería difícil que alguien lo cuestionara. Entiendo. Doña Lupita,
¿Por casualidad me está diciendo que encontró un tesoro? Lupita respiró hondo y contó toda la verdad. El licenciado Figueroa escuchó en silencio, tomando notas. «Es una historia increíble», dijo al final. «Y técnicamente, usted no hizo nada ilegal. El problema es probar todo esto sin incriminarse por invasión de propiedad pública. ¿Qué me aconseja? Armemos una defensa basada en capacidad mental. Hagamos todos los exámenes necesarios para probar que usted está lúcida. Y en cuanto al dinero, alegaremos que era una herencia que usted había mantenido en secreto por motivos personales. Eso funcionará. Puede funcionar, especialmente si logramos demostrar que su hija tiene intereses financieros en controlarla». El proceso de interdicción se abrió 2 semanas después. Lupita tuvo que someterse a varias evaluaciones médicas y psicológicas, todas confirmando que estaba en perfectas condiciones mentales para su edad. Durante el proceso, se descubrió que Verónica tenía deudas significativas de tarjeta de crédito y préstamos. Esto fortaleció el argumento de que podría tener intereses financieros en controlar los bienes de su madre. También se reveló que Verónica había usado el poder notarial de su madre de forma cuestionable, transfiriendo la casa sin el conocimiento completo de Lupita. Esto perjudicó su credibilidad ante el juez. El proceso duró 4 meses, periodo durante el cual Lupita vivió en constante ansiedad. Pero al final, el juez decidió que no había elementos suficientes para justificar la interdicción. Verónica se enfureció con la decisión y decidió romper completamente con su madre. «Ganó esta vez, mamá. Pero no crea que esto terminó. Voy a descubrir de dónde salió ese dinero, y cuando lo descubra se va a arrepentir. Verónica, eres mi hija y te amo, pero no voy a aceptar más faltas de respeto. Si quieres mantener contacto, será en mis términos. Si no quieres, pues la vida sigue». Fue la última conversación que tuvieron durante varios meses. Durante ese período, Lupita floreció. Libre de la presión constante de su hija, pudo disfrutar su nueva independencia financiera. Ayudó a Pascual a establecerse por completo, incluso pagando un curso profesional para él. También comenzó a ayudar a otras personas. Conoció señoras en la misma situación en la que ella había estado, presionadas por sus familias, amenazadas con ser internadas contra su voluntad, perdiendo su autonomía. Con esto en mente, Lupita tuvo una idea. Con parte del dinero del tesoro creó un pequeño programa informal de ayuda para adultos mayores en situaciones vulnerables. Rentaba departamentos pequeños y baratos y los subarrendaba a personas que necesitaban independencia. Jimena la ayudó a administrar el proyecto. En 6 meses, estaban ayudando a 12 personas diferentes. Algunos adultos mayores huyendo de familias controladoras, otros que habían perdido sus casas por problemas financieros. «Doña Lupita, usted creó una red de apoyo increíble», dijo Jimena durante una de sus reuniones. «Estas personas están teniendo una segunda oportunidad en la vida». Es exactamente lo que quería Jimena. Nadie debería ser desechado solo porque está envejeciendo. El proyecto creció orgánicamente. Las personas ayudadas comenzaron a recomendar a otras que necesitaban ayuda, y en poco tiempo, Lupita estaba coordinando una pequeña comunidad de apoyo mutuo. Pascual se convirtió en su mano derecha en el proyecto, ayudando con reparaciones en los departamentos, mediando conversaciones difíciles y usando su experiencia callejera para identificar a personas que realmente necesitaban ayuda. «Doña Lupita, usted me salvó la vida», dijo él durante una conversación. «Ahora quiero ayudar a salvar la vida de otras personas. Pascual, no me debes nada. Estás haciendo esto por tus propias cualidades». «Sí le debo, doña. Usted me dio una oportunidad cuando yo era solo un mendigo invisible. Ahora sé lo que es tener dignidad de nuevo». Un año después del inicio del proyecto, Lupita recibió una visita inesperada. Era Verónica, pero estaba diferente. Parecía más delgada, con ojeras, y su ropa no era de su estilo habitual. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Claro, hija, pasa». Verónica se sentó en la sala del departamento y se quedó unos minutos en silencio. «Mamá, yo vine a pedir disculpa». «¿Por qué, Verónica?» «Por todo.
por haberte presionado, por haber intentado internarte, por haber cuestionado tu cordura, por haber movido ese proceso ridículo. ¿Qué pasó para que cambiaras de opinión? Yo perdí mi trabajo, mamá, y mi esposo me dejó. Descubrió las deudas que estaba escondiendo y no aguantó. Se llevó a los niños y se mudó a la casa de su mamá. Lupita sintió el corazón apretado. Por más que estuviera dolida con su hija, verla sufrir aún le dolía. Lo siento mucho, hija. Me quedé sin dónde vivir, mamá. Tuve que vender todo para pagar a los acreedores, y en medio de todo esto, empecé a entender cómo se sintió usted cuando amenacé con internarla. ¿Cómo así? Mi exmarido y su familia están tratando de probar que soy una madre inadecuada para quedarse con la custodia de los niños. Alegan que soy irresponsable financieramente, que tengo problemas de conducta. Es casi lo mismo que yo intenté hacer con usted. ¿Y los niños? Por ahora están con él. Puedo visitarlos una vez por semana, siempre acompañada. Es como si fuera una criminal. Lupita miró a su hija y vio, tal vez por primera vez, a una persona vulnerable y asustada en lugar de la mujer controladora que había conocido en los últimos años. Verónica, ¿estás trabajando? Estoy buscando, pero no es fácil. El mercado está difícil, y cuando descubren mi situación financiera, ¿dónde estás viviendo? En un hostal de la zona centro. No es un lugar muy bueno. Lupita pensó por unos minutos. Parte de ella quería ayudar a su hija de inmediato. Otra parte estaba cautelosa, recordando todos los problemas que habían pasado. Verónica, puedo ayudarte, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primero tienes que aceptar que soy independiente y capaz de cuidar de mi propia vida. Nada de intentar controlarme o cuestionar mis decisiones. Acepto. Segundo, tienes que hacer terapia para entender por qué te volviste tan controladora y agresiva. Acepto. Tercero, si algún día llegas a saber de dónde salió mi dinero, tienes que prometer que no intentarás perjudicarme por eso. Mamá, ya ni siquiera quiero saber de dónde salió su dinero. Aprendí que cada persona tiene derecho a sus secretos. Lupita ofreció que Verónica se quedara temporalmente en el departamento donde vivía Pascual, en una especie de hostal familiar, hasta que lograra estabilizarse. Pascual, que se había vuelto casi un hijo para Lupita, aceptó compartir el espacio sin problemas. Su hija necesita ayuda, doña Lupita. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo él. En los meses siguientes, Verónica consiguió un empleo en una empresa de contabilidad y comenzó a reconstruir su vida. La convivencia con personas que lo habían perdido todo y estaban empezando de nuevo la hizo valorar más las oportunidades que tenía. También empezó a ayudar en el proyecto de Lupita, usando sus conocimientos administrativos para organizar mejor las finanzas y los contratos. «Mamá, lo que usted está haciendo aquí es increíble», dijo un día. «Ayudar a personas que estaban en la misma situación que yo es muy noble». No es nobleza, Verónica, es humanidad. Es recordar que todos podemos necesitar una segunda oportunidad algún día. La relación entre madre e hija se fue reconstruyendo lentamente, basada ahora en respeto mutuo en lugar de dependencia. Verónica aprendió a valorar la independencia de su madre, y Lupita aprendió a perdonar los errores de su hija. Un día, Verónica recuperó la custodia compartida de sus hijos. Fue un momento de mucha emoción para toda la familia. «Abue Lupita, ¿nos puede llevar a conocer dónde vive usted?», preguntó el nieto menor. «Claro, mi amor. Abue tiene muchas cosas interesantes que mostrarles». Lupita llevó a sus nietos a conocer algunos de los departamentos del proyecto. Los presentó con Pascual y otras personas que formaban parte de la comunidad. Los niños quedaron fascinados con las historias de reinicio y superación. «Abue, usted es como una superhéroe», dijo la nieta mayor. «¿Por qué piensas eso, querida?» «Porque ayuda a personas que lo perdieron todo a tener una casa nueva. Es como darles superpoderes». Lupita sonrió. Nunca se había visto a sí misma como una heroína, pero quizás eso era lo que estaba haciendo. Darle superpoderes a personas
que la sociedad había desechado. Esa noche, sola en su departamento, Lupita reflexionó sobre todo lo que había sucedido en poco más de 2 años. La habían empujado literalmente al fondo del pozo por su propia hija, pero había encontrado allí no solo un tesoro material, sino una nueva forma de vivir. Había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la independencia no tiene edad, y que a veces los momentos más difíciles de la vida pueden convertirse en las mayores oportunidades. Tomó una de las últimas monedas de oro que aún guardaba como recuerdo y la sostuvo contra la luz. Brillaba tanto como el primer día en que la había encontrado en el lodo del drenaje, pero ahora sabía que el verdadero tesoro no estaba en las monedas. Estaba en la libertad de ser quien realmente era, en la posibilidad de ayudar a otras personas y en el descubrimiento de que la vida puede tener nuevos capítulos, aunque parezca que la historia ya terminó. Lupita Morales, a los 74 años, había encontrado su verdadera riqueza. Y no estaba guardada en ninguna caja fuerte. Estaba repartida en cada vida que había logrado tocar, en cada persona a la que ayudó a reiniciar, en cada segunda oportunidad que le ofreció a alguien que había sido desechado. El tesoro del túnel había sido solo el comienzo. El verdadero tesoro era la vida que había construido después de descubrir que valía mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció la historia de doña Lupita? ¿Crees que hizo lo correcto al quedarse con el tesoro que encontró? Cuéntanos en los comentarios si hubieras hecho lo mismo en su lugar. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta.